Bueno, seguimos en este segundo bloque de 8-9-10 y les agradecemos a todos los que nos están acompañando. Vamos a rememorar hoy, se cumplen ayer y hoy, 30 de septiembre, 1 de octubre, la repatriación al país de los restos mortales del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que fue un hecho trascendente, que fue un hecho de gran importancia y que fue un hecho que conmocionó al pueblo argentino. Me acompaña en esta entrevista el ingeniero Leonardo Castanino, historiador, ingeniero civil, etcétera, escritor. Gracias, Leonardo, por estar acá. No, al contrario, gracias a vos. 8-9-10 de vuelta. Quiero preguntarte, ayer se cumplieron 24 años de la repatriación de Juan Manuel de Rosas. Creemos como canal que tenemos esta devoción nacionalista, nacional, rosista, en fin. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué edad tenías? ¿Y cuál fue tu impresión de la llegada de Rosas? Es decir, un tipo que comulga con la línea nacional, rosista, que ahora te has devenido en investigador, llamémoslo, historiador y escritor de varias publicaciones. ¿Qué fue lo que sentiste cuando llegó Juan Manuel de Rosas? Sí, bueno, yo en realidad lo vi un poco de lejos, porque en ese momento yo estaba trabajando en Ushuaia. Sí. Así que lo tuve que ver por televisión, digamos. Para mí fue una reivindicación de Rosas, una merecida reivindicación, y además demoró más de un siglo en esa... Sí. Porque Rosas muere en 1875 y en el testamento él dice que lo tenían que enterrar en una tumba segura, austera, sin ningún tipo de lujos, y que los restos deberían ser, digamos que sus restos deberían ser enviados a la Argentina cuando el gobierno reconozca la obra que él hizo, la obra de gobierno que hizo. Cuando murió Rosas, acá en Buenos Aires le quisieron hacer una misa en conmemoración. Y hubo una oposición bastante fuerte, inclusive Saldías, que después fue el historiador de Rosas, fue uno de los que participó, porque Saldías era amigo de Mitre, secretario de Sarmiento, digamos era antirrosista. Él se hizo rosista después que escribió la historia y vio lo que era Rosas. O sea que tardó más de un siglo. Claro, aclaramos que Adolfo Saldías le propone a Mitre escribir la historia de Rosas. Y Mitre le autoriza, porque aparte era miembro de la masonería, era medalla de oro dentro de todos sus esquemas, y viaja y se entrevista con Manuelita Rosas, que le muestra todos los papeles. Le muestra, incluso le da algunos y le da algunos documentos, etcétera. Entonces, cuando lo va revisando y va estudiando lo que pasa bastante tiempo en Londres, vuelve y le dice a Urquiza, nos hemos equivocado, Rosas es... A Mitre, perdón. Esta historia no la podemos alterar, porque esto es lo que ha ocurrido. Claro, él le mandó un ejemplar a Mitre. Sí. Y Mitre se agarró una rabieta y entonces dijo que públicamente que Saldías le reprochó que no había respetado los nobles odios. Sí. Y Saldías le contestó muy bien, porque le dijo: yo no escribo la historia de acuerdo por odio, sino en honor a la verdad. O sea que Bueno, y ahí se desfasó y quedó el pobre Adolfo Saldías después de escribir Historia de la Confederación Argentina, porque al principio iban a ser los papeles de Rosas. Sí. Pero nuestro representante diplomático en Londres, que era Alberdi, Juan Bautista Alberdi, le propone escribir la Historia de la Confederación Argentina para evitar personalizar puntualmente el trabajo de Rosas durante toda su etapa de gobierno. Y ahí es donde escribe la Confederación Argentina. Sí, que Rosas, Alberdi estuvo medio pendular con respecto a Rosas, porque él primero le gustaba a Rosas. Sí. Después, como Rosas no le dio demasiada cabida, se exilió, fue opositor. Pero al final de su vida, incluso tiene una entrevista con Rosas en Londres, y lo reivindica totalmente. Incluso le escribe a Terrero y le dice: tendrían que hacer la historia de Rosas, porque, en fin, incluso habla que es un hombre culto, que le habló de política y que hablaba bastante bien inglés. O sea que terminó rosista, digamos, ¿no? E incluso él dijo: me avergüenzo de haber sido su enemigo. No dijo enemigo, dijo como que estuvo en contra políticamente. Sí, bueno.
De todas maneras, en esa parte él decía, lo recuerdo con disgusto. Sí, sí, sí. Antirrosista. Pero no a Rosa. Él recordaba con disgusto haber actuado de esa forma despectiva por Rosas y que ahora lo reivindicaba, ¿no? La verdad es que en esta historia, por lo menos, se rompe el mito de Mármol, que ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Sí. Y el 30 de septiembre de 1989 regresa al país los restos mortales de Rosas. Y eso rompe ese hito. Claro, por eso yo digo que tardó más de un año. En 1939, cuando se funda el Instituto Rosas, que entre ellos estaba Anchorena, que era pariente, Taira Susta, José María Rosas, uno de los propósitos era precisamente traer los restos de Rosas. Y después cuando Perón lo nombra en el 70 y pico, a 73 o 74 a Manuel Anchorena, embajador en Inglaterra, le encarga dos cosas que son muy importantes. Una era reivindicar la soberanía de Malvinas para Argentina, y la otra era traer los restos del restaurador. Y ahí inicia Manuel de Anchorena un expediente en el Foreign Office inglés solicitando la repatriación de los restos. Y fíjate lo... Y duerme años. Sí, pero fíjate que más que oposición de los ingleses, hubo oposición de internas de acá, de gente que se oponía. Como sucede ahora, viste, que le van a poner una estación Juan Manuel de Rosas a una estación de subte y hay gente que se opone. Porque cuando se quiso hacer el cambio de nombre en parte de la avenida Sarmiento. Sí, que incluso ahí algunos parece que primero presentaron o apoyaron el proyecto y después dijeron no, cuando vieron que iba a ganar lo retiraron, en fin, hubo algunas cosas medio... Sí, inclusive Pacho Donel, que fue el que propuso la avenida y después negoció una salida para que no se pusiera el nombre. Es decir, él que estimuló el esquema de proponer el nombre, creo que lo hizo en una forma más mediática para figurar él. Es que vos fijate si no fue una revancha. Y en realidad traicionó el proyecto. Fíjate si no fue una revancha terrible contra Rosas. Hay un libro de Chabelson que cuenta todo lo que hizo Rosas en Palermo, que había hasta un canal para navegación artificial, un lugar que era todo de bajos y él dice que lo hizo para demostrar con dinero propio, no era gobernador. Sí. Lo hizo era gobernador, pero eso lo hizo con dinero propio, para demostrar que con esfuerzo se podían hacer las cosas. Y vos fíjate, el caserón de Rosas los demolieron. Demolieron también unas caballerizas que había atrás de donde estaba ahora el monumento. Sí. Donde estaba el dormitorio de Rosas, le pusieron el busto de Sarmiento. La avenida se llama Sarmiento, y en un lado en una punta pusieron a Urquiza, y en la entrada pusieron el monumento de Garibaldi, que era un condottieri. Bueno, fue como una vendetta, ¿no es cierto?, que le han hecho a Rosas en su propio... Claro, y yo una vez propiedad particular. En un foro había una polémica sobre ese asunto de cambiarle, y entonces alguien dijo, no, yo creo que hay que dejarla así porque dice, es tocar, revolver de nuevo... Sí, vos no querés revolver porque dice Sarmiento, pero si dijera Rosas sí querría removerla, así que... O sea, es que vamos a recordar que en la época de que se presenta Manuel de Anchorena con el expediente y duerme el tiempo de los justos, yo creo que los ingleses siempre están buscando a ver cuándo es el momento oportuno para tomar acciones, ¿no es cierto? Siempre estudian levemente. Cuando asume la presidencia de la nación Carlos Menem, en 1989, después de toda la crisis vivida en la época de Alfonsín, una de las presiones más grandes que tenía Carlos Menem en ese momento era que tenía que restablecer las relaciones diplomáticas con Argentina. Y para restablecer las relaciones diplomáticas, posguerra de Malvinas, había que crear algún tipo de, de buena señal. Es por eso que el expediente de Manuel de Anchorena se acelera. Y antes de que abandonara el mandato Alfonsín, le llega un telex al Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual
se autoriza la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, que es la bienvenida que lo toma Carlos Menem. Carlos Menem asume en julio. Sí, antes, porque el cambio creo que era en diciembre y lo adelantaron. Lo adelantaron 6 meses, o sea que fue alrededor de julio. Sí. Entonces, el Foreign Office acelera ese trámite y se conforma una comisión. Carlos Menem determina armar una comisión de repatriación, que no podemos dejar de mencionar, las que la integran: Julio Mera Figueroa, Manuel de Anchorena, que justamente fue uno de los promotores de ese expediente que al final logra su éxito, Martín Silva Garretón, que es descendiente de Juan Manuel de Rosas por parte materna, José María Suárez Pinto, mi hermano, cuya madre nuestra es Rodríguez Ortiz de Rosas, integran parte de una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese momento estaba como vicecanciller Juan Archibaldo Lanús, y lo integraba también Alejandro Piñeiro, y esa comisión de Relaciones Exteriores la integran Ignacio Braj Olmedo, Diego Blasco Funes y Guillermo Heisinger, y también se acopla Eugenio Roma Escurra, que también es un descendiente por parte de la familia Escurra, un descendiente colateral. Y digamos que lo incorporamos dentro de lo que es la Comisión de Repatriación a Carlos Ortiz de Rosas, que se desempeñaba como embajador argentino en Francia. Eso es la comisión, que es la que lleva adelante todo el proceso de, digamos, de trabajo en Inglaterra para poder formalizar, ¿no es cierto?, la venida de los restos. Y mientras se van organizando una serie de pasos que eran muy importantes. Rosas en su testamento decía que tenía que tener el reconocimiento nacional a sus servicios después de que lo habían declarado traidor de esa patria. Le habían hecho juicio y todo. Se junta el Congreso de la Nación y abole esa ley, y en la cual se lo vuelve a reivindicar a Juan Manuel de Rosas, tanto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Y ahí se gesta la repatriación. Integran mucha gente que acompaña este hecho. En este caso estoy acordándome del brigadier Carlos French, que fue presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas. Estaba Roberto Rimoldi Fraga, que era cantante y que fue un gran resucitador en la época de Agustín Lanusse y un poquito antes, con su música popular, folclórica, reivindicando todas letras federales que en ese momento era vedado por todo. También lo integra otro primo hermano nuestro, que es José Elías Rodríguez Ortiz de Rosas. Lo integro yo, que viajo desde Washington. Yo vivía en los Estados Unidos en esa época y para mí fue algo extraordinario poder acompañar un hecho de esta envergadura. Alejandro Acuña, Juan Iriarte, después había un suboficial principal, Roberto Quijeiro, Héctor Antonio Sosa, Alejo Vega, el vicecomodoro Jorge Herrera, el vicecomodoro Adán Dávila, Fernando Curasis, el suboficial principal Enrique Prince, estaba Enrique Oliva, que después forma parte del Instituto Juan Manuel de Rosas, estaba Juan Manuel Palacio, que creo que era el Bocha Palacio, Ronaldo Pardo, que eran grupos de filmación, llamémoslo, y José Luis Pagano. Y también lo integra otro gran nacionalista que se llama Jorge Cesarsky. Todos esos es como una comisión popular que, digamos, acompaña esto. Fue muy interesante, yo esto lo tenía muy guardado, pero la verdad que vale la pena, porque también lo cuenta Manuel de Anchorena en un libro que se llama La repatriación de Rosas. Y fue un impacto muy grande, porque, bueno, se hace todo el proceso. Sí, es que fue una fiesta, no solamente el hecho de la repatriación, sino como decir la reivindicación. La reivindicación de algo que se ha luchado durante incluso creo que vino hasta gente del Uruguay. Gente del Uruguay, se conformó un conjunto de gauchos, ¿no? La presidenta de la comisión de gauchos, que era Celestino Diego, en aquella época organiza una movilización de 5.000 gauchos provenientes de todas las provincias y todos los centros gauchescos argentinos. Vienen del Uruguay, de Paraguay, vienen de Bolivia, vienen gaullos de Brasil. Se integra una fiesta realmente extraordinaria. Sí, faltó el paisano que con el cuchillo, que clave el cuchillo en el mostrador y diga viva Juan Manuel de Rosas. Todo eso tuvo un parte extraordinario. Yo, si me permitís, hago un paréntesis.
Yo en Rosas le admiro varias cosas. Una es que era muy defensor de la ley, del orden, después, como personalidad, era un tipo muy sagaz, muy inteligentísimo, y además, criado y así en el campo, tenía esa picardía criolla, esa intuición, entonces te iba a hacer referencia a un hecho curioso que hubo justo el 1 de octubre de 1820, cuando estaban en plena anarquía. El gobernador era el general Martín Rodríguez. Entonces se levanta en Buenos Aires, hay como una especie de motín en contra de Rodríguez. Incluso hay un batallón que ataca al fuerte al grito de abajo la facción. Y había tumultos en toda la ciudad. Entonces Rodríguez sale de la casa de gobierno con algunos ayudantes y por la costa del río se va al encuentro de Rosas, que venía desde San Miguel del Monte, venía con los Colorados del Monte, que eran unos 1000 gauchos pagados y equipados por él. Sí. Y se juntan, creo que ahí cerca de Barracas. Sí. Mientras tanto, los rebeldes, digamos, programaron un cabildo abierto en la iglesia de San Ignacio. Entonces Rosas ahí promueve un ardid, digamos, para romper la reunión. Entonces lo manda a un profesor italiano que era Vicente Virgil, que era un tipo de lo más pintoresco y muy conocido porque por las arengas que hacía. Una vez hizo una arenga contra las palomas, dice que desde las terrazas escandalizan a las niñas con actos impúdicos. Entonces lo manda a él y manda a unos matarifes y a una gente de avería así de las orillas, y algunos peones de él y alguna gente. Incluso un testigo dice que en la reunión había algunos federales bien intencionados, había algunos curiosos y metidos, algunos extranjeros, dice, y bastante pueblo y chusma, así con toda la palabra. Entonces cuando empieza la reunión, Agrelo propone destituir a Rodríguez y propone como gobernador a Manuel Dorrego. Entonces ahí Anchorena, que estaba presente, se opone de forma violenta, digamos, y saca 2 pistolas, parece que tira 2 tiros al aire. Entonces en ese momento el loco Virgil se sube al púlpito y lo usa como tribuna. Sí. Entonces señalando hacia el altar, dice: es una vergüenza, dice, que Santa Teresa y estos santos de palo mantengan velas encendidas delante de la soberanía del pueblo. Entonces, bueno, empieza a risotada, se arma una bataola y se rompe la reunión. Mientras tanto, Rosas, que sabía lo que iba a pasar, estaba en Buenos Aires, había distribuido partidas para mantener el orden y no hubo absolutamente ningún desorden, porque él precisamente a las tropas las arengó precisamente en eso, que ellos no iban a ir por un partido político, sino a mantener el orden y que no se dejaran inclusive tentar por algunas propuestas indecentes, digamos. Sí, ¿no? Sí, propia que existió siempre en la historia argentina. Sí, sí. Siempre se trató de imponer a través de cualquier método. Así que bueno, quería contar esa anécdota que lo describe un poco la personalidad de Rosas. Por un lado el orden y respeto de la ley, y por otro lado la picardía. Era un excelente conocedor de gente. Muy bien. No, Rosas era algo extraordinario, ¿no? La historia lo va a seguir reivindicando porque como personalidad, como hombre, tanto en su vida privada, en su vida pública y en su vida religiosa, fue un hombre correcto, que creo que era la mayor envidia que tiene el mundo unitario, los que trataron de voltearlo, ¿no? Buscarle sí, hay un relato que hace creando toda una serie de debilidades que nunca... Hay un extranjero que relata de una cena que hizo Rosas, invitó a mucha gente en Palermo, y hasta cantó incluso Rosas y atendía a la gente, y dice, es extraordinario ver porque todos tienen la idea como que Rosas era
O sea, Rosas en el gobierno era estricto, pero en la forma particular era un tipo muy bromista. Muy... No, tenía buen sentido del humor, era un monarca, se Sí. comportaba como tal y tenía toda la astucia y toda la bondad al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenía hasta sus dos bufones. Sí. O sea, tenía hasta bufones y tenía una orquesta. Sí, que algunos, corte, que algunos ahí lo quieren degradar diciendo que era un que eran esclavos. Biguá era uno. Biguá y don Eusebio de y la don Santa Eusebio. Federación. Don Eusebio en realidad era, creo que don Eusebio era hijo de un militar y que en una batalla por defenderlo a Rosas recibió un hachazo y quedó medio loco. Entonces Rosas lo adoptó, entonces vivía ahí, se sentaba en la mesa con él. Una vez creo que fue un obispo a protestarle por algo, entonces Rosas, que siempre invitaba a todos a comer, y estaba el obispo Rosas y estaba Eusebio vestido de obispo. Bueno, siempre los vestía de acuerdo al invitado, porque cuando venía la Madrid lo vestía también de general unitario y el otro se vestía de brigadier. Y a la Madrid le hizo otra, porque después cuando la Madrid le fue a pedir perdón a Palermo y él lo recibió, estuvieron toda la tarde, y a la noche cuando llega a la Madrid a la casa, desencilla el caballo y encuentra que en la cola tenía un cintillo punzón, la cola del caballo. Vamos a ir a un corte, volvemos enseguida aquí con Leonardo Castagnino, recordando un poco de Rosas y del hecho de tener a don Juan Manuel de vuelta en la patria. Ya volvemos. Bueno, seguimos en este segundo y último bloque dedicado a la repatriación de los restos mortales de Juan Manuel de Rosas que duermen desde hace 24 años aquí en la patria. Leonardo, nosotros hemos visto que hubo un recibimiento extraordinario, ¿no es cierto? Porque los restos de Rosas terminan transportándose de Londres a París. En París se hace un cambio de cajón, porque creo que yo fui testigo en eso, que se había rescatado de la tumba de Rosas un cajón de plomo, es decir, el borde de madera con el tiempo y la humedad se había destruido, quedó en plomo, y ese mismo plomo, así como salió de la cripta, lo colocaron dentro de un cajón británico, que son esos cajones enormes, típicos ingleses. Eso se transportó en avión privado a París, y que fue recibido como jefe de Estado en Francia. Bandera media asta, como jefe de la Confederación Argentina, alfombra roja, alusivos militares y todo el cuerpo diplomático. Y llegó como jefe de Estado. Permanece en Francia un tiempo hasta que, en Orly, que había una funeraria, se hace el traspaso de los huesos de estos ambos cajones, que era muy pesado, llegaba a pesar casi 400 kilos, y se transporta a un cajón estilo francés, que es el estilo de entierro que hacemos los argentinos en nuestro estilo funerario. Y eso se realiza en un acto muy privado, que lo integran muy pocas personas. Yo tuve la suerte de poder estar. Y fue una emoción tremenda el solo hecho de cuando empiezan a abrir toda la parte de plomo y uno tiene toda esa imaginación, que Rosas está entero, vestido de gobernador, en fin, todo ese esquema que vulnera un poco la realidad, ¿no? Entra un poco en la fantasía. Y se encuentra, por supuesto, todo el esqueleto, una mandíbula, llamémosla, una prótesis de madera y marfil, que había utilizado ya de viejo, por un tema obvio de las dentaduras, un plato, un crucifijo, y después los huesos y la ropa como pegadita al costillar, ¿no es cierto? Como que se fue desintegrando. Se rejuntan todos los huesos y se traspasan con la empresa funeraria, con los testigos que estaba Julio Mera Figueroa, Carlos Ortiz de Rosa, José María Suárez Pinto, yo, José Elías y un par de miembros de la embajada, 2 cónsules. Y eso se realiza en un acto privado. Y después se vela
en una funeraria, en la misma funeraria en las afueras de París. Todo eso fue extraordinario. Primero, la salida de Rosas de Londres, que todos brindamos con champán, porque haber salido, digamos, de ese tiempo de que lo acogieron los británicos de alguna manera después de la caída de Caseros, el hecho de salir de Inglaterra era un hecho muy importante. Y la entrada, después se hace todo el acto, la misma procesión se lo despide como jefe de Estado, con las tropas francesas, tropas argentinas, y un gran evento. Enrique Oliva habla en nombre del periodismo, se hace un responso muy simple en París, y llegamos a la Argentina. Claro, yo tengo una sana envidia, tengo una sana envidia de que haya sido testigo presencial de un acontecimiento tan importante y a la vez íntimo, porque, digamos... Fue casi familiar, claro. ¿no? Fue casi familiar. Y además te agradezco que lo detalles, porque yo lo viví un poco de afuera, yo estaba, digamos, en el sur, en fin, y además hay mucha gente que no lo conoce, ni siquiera tiene referencia. Por eso sería importante, también me parecería interesante, que relate un poco cómo fue la llegada acá. Fue muy interesante, porque la llegada tenía que coincidir con la venida de Carlos Menem de los Estados Unidos, que era el que lo recibía. Llega a Schifferton, en el aeropuerto de Rosario, y se transporta a un helicóptero donde lo traslada a, digamos, al centro de Rosario, donde está el Monumento a la Bandera, o en las cercanías. Y después va custodiado por los Chosno Nietos, que éramos todos los jóvenes que habíamos participado de alguna manera en la repatriación. Y después el acto de recibimiento en Rosario, que fue también extraordinario. Solamente como familia, como testigo de esa circunstancia, fue una de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida. ¿No es cierto? Yo creo que cualquier descendiente del general José de San Martín hubiera sentido el mismo orgullo, ¿no? Esa misma pasión, de la misma manera que cualquier héroe argentino, con la diferencia de que Rosas fue el personaje que familiarmente lo hemos reivindicado permanentemente y hemos sido castigados públicamente. Sí, incluso fue injustamente perseguido. No solo él, sino hasta los familiares. Sí, hasta los familiares. ¿No es cierto? O sea que acá se rompía todo un hecho tan importante como era la avenida de Juan Manuel. Eso fue extraordinario. Cuando de Fisherton, que se hace un acto importante, que creo que figura también en los videos que estamos pasando por aquí, se hace una misa y se transporta en barco hasta la ciudad de Buenos Aires, que lo reciben en el puerto. Y una de las cosas curiosas que se conforman en el cuerpo es que se conforman llamémoslo tres palcos. En uno de los palcos se conforma toda la familia descendiente de Juan Manuel de Rosas. En otro de los palcos se conforma todo el Ejecutivo nacional y provincial, de todas las provincias. Todos los gobernadores y todos le dan la bienvenida. Y en otro palco se conforman todos los descendientes de detractores de Rosas. Todos los unitarios, digamos. Todos los unitarios. Pero no hubo ningún conflicto. No. La verdad que para nosotros podía haberla habido. Sí. No hubiera faltado alguno que estaría tirando los cuernos del otro lado. Pero lo curioso fue que fue hasta los detractores o descendientes de detractores, que aunque sigan con su propia historia oficial, la importancia que tuvo fue que estuvieran presentes, que acompañaran. Claro, es que hay muchos que son detractores incluso, hasta confunden por la política, porque por ejemplo dicen, Rosa, entonces lo asocian con Perón y como yo soy radical, no. Claro. Pero Alem también era rosista. Al padre de Alem lo habían fusilado con Chiriaco Cuitiño. Claro. O sea que Alem ya era bien federal. Irigoyen era sobrino de Alem, o sea que era rosista. Así que para mí Rosas no es una cuestión de partidos y peronista, antiperonista. Fue una personalidad injustamente tratado, injustamente estudiado, incluso hubo alguien que dijo cuando San Martín le donó el sable a Rosas, habló mal de San Martín y dijo todavía tuvo la caradurez o algo así de donarle el sable al tirano, dijo.
Y el otro en una carta le contestó, le ponía, dice, igual no te preocupes, dice, la historia la vamos a contar nosotros. Vos cuando lees eso decís, bueno, no leo más esto, me voy a agarrar otras cosas a ver cuál es la verdad. Algo más constructivo, más unificador. Claro. Fue uno de los temas más importantes que creo que vivimos los argentinos, o por lo menos en esa época. Fue una fiesta extraordinaria. Y después de todo el acto que se conforma este paseo popular, llamémoslo, que desde el puerto de Buenos Aires hasta el cementerio de la Recoleta tiene un recibimiento popular extraordinario, extraordinario. Gente tirando claveles desde los balcones, muchos balcones también se cerraban, ¿no? En expresión de desacuerdo. De todas maneras, tomó una gran fiesta popular. Y después, cuando entra en el cementerio de la Recoleta, donde la familia Ortiz de Rosas tiene su bóveda, y donde en su bóveda está Juan Bautista, su mujer, Fuentes y Arguibel, sus padres, es como que vuelve a reintegrar la familia. Y Encarnación Escurra. O sea que vuelve, digamos, al entorno familiar. Y en ese acto es donde se organiza en forma familiar, privada, ¿no es cierto? Ya de la puerta del cementerio hasta la bóveda es un acto, digamos, intrínsecamente familiar. Y es donde toda la familia pudo sentirse tranquila, cómoda y compartir entre sí el recibimiento de nuestro ancestro. Cosa que le dio un sello muy particular. Y hoy descansan sus restos en la bóveda de los Ortiz de Rosas. Te digo que hasta es emocionante ir al lugar. Yo lo siento así. Mirá que no tengo mucho el culto a los muertos, pero eso no es el culto al muerto, es el culto a la personalidad de alguien que realmente hizo mucho. Que dio todo y que finalmente fue reconocido por uno de los más grandes héroes de la Argentina, que es José de San Martín, entregándole el sable, como bien acabas de decir. Y hasta, no solo eso, sino es costumbre que cuando alguien ostenta el poder, todos los que quieren ese poder van a luchar tratando de denostarlo de cualquier manera. Es decir, no hay y más una personalidad como Rosas, que estuvo tanto tiempo en el poder, sin quererlo tal vez. Sin quererlo. Sí, él se quería ir. Hay manifestaciones en la Cámara de Representantes, que era el Congreso en su momento, de la ciudad y de la provincia, que bueno, que él renunciaba permanentemente. Es que era un hombre de campo, ¿no? Yo a veces me da risa, porque todos los años renunciaba, y entonces los unitarios, digamos, los Contreras, dicen, sí, renunciaba para hacerse nombrar de nuevo. Y si no hubiera renunciado, dirías, nunca quiso renunciar. ¿Cómo es? ¿Qué pasa si le salía mal? Claro, es como la gata flora. Claro, ¿qué pasa? De todas maneras, ese hecho llevó a que después de la caída de él, todos sus detractores ocuparon prácticamente la primera magistratura del país. Sí, inclusive le hicieron un juicio y había algunos que decían, tenemos que cambiar la historia porque si se enteran las generaciones futuras de lo que fue, dice. Nosotros quedamos mal. Claro, quedamos como traidores. O sea que hasta fue pública la contra que le hicieron en forma totalmente. Pero una de las cosas más importantes, que en las generaciones siguientes, hasta hoy, aún con sus ancestros, llámese Alberdi, llámese Sarmiento, llámese hasta Mitre. Mitre fue educado en la estancia de Juan Manuel de Rosas, trabajó hasta que Rosas lo sacó carpiendo. Bueno, hay una anécdota. Hay una anécdota que cuando lo va a ver el médico de Mitre, tenía una estatuita de Rosa, no sé si supongo que la conocen la anécdota. Entonces le llamó la atención y le preguntó, dice, lo que pasa es que Rosa me salvó la vida, dice, porque yo iba a cruzar el río por un lugar y él me dijo, no, pibe, cruzá por acá porque te vas a ahogar. Y después Rosa se lo mandó de vuelta al padre de Bartolomé Mitre, dijo, acá le mando a este jovencito que no sirve para nada, dice, porque cada vez que encuentra un árbol se baja, se tira abajo a leer un libro, se baja del caballo y se tira a leer un libro. Bueno, no es que no lo valorara, pero de todas maneras, en este esquema estamos diciendo que aún todos los que después lograron el poder terminaron comportándose igual o peor que Juan Manuel de Rosas. Porque ya en el poder cometieron atrocidades, terribles atrocidades. Y vos fijate. Corrompieron con todo ese trabajo que se hizo durante tantos años en defensa de la soberanía. Bueno, yo muchas veces pongo como ejemplo, porque hablan de
facultades extraordinarias, que se las ofrecieron como 3 o 4 veces y él no las quería, al final las aceptó porque si no dice que no iba a poder gobernar. Vos fijate que la Madrid, cuando se levanta en el año 40 contra Rosas, que se levanta la Madrid, Paz y Lavalle, la Madrid toma a Mendoza, lo saca al gobernador, y él se hace nombrar el mismo día, le da, no facultades extraordinarias, facultades absolutas, algo así, no me acuerdo la palabra exacta. La suma del poder público. La suma, sí, no, pero era más, no me acuerdo exactamente la palabra, era como las facultades absolutas, algo así. Incluso nombran una comisión y al otro día empiezan a fusilar gente, y después dicen que Rosa era... Por eso, la mayoría de estos que ocuparon los cargos y que fueron, la mayoría se reivindicó. La mayoría reconoció en Rosa sus grandes valores. Sarmiento, con que fue el único más votado por todos, y que era el verdadero varón argentino. Sí. Tanto, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente con Juan Bautista Alberdi, él se sentía mal. Se sentía avergonzado de sí mismo. Avergonzado de sí mismo de haber cometido. En fin, pero lo importante es que aún esos que ocuparon sus espacios y que deseaban el poder y que finalmente lo logran, terminan siendo iguales o peores, pero reivindican la figura de Juan Manuel de Rosas. No. Y sus descendientes, o la historia oficial que proviene después, sigue denostando a Rosas, y es como que no lo quieren incorporar todavía en el concierto de los héroes argentinos. Sí, por suerte tanto siempre... Como todos, porque por suerte siempre hay unos locos que lo defienden. Siempre hay unos locos. Bueno, eso es lo que ha perdurado en la vida, por eso esos muertos no mueren, esas personalidades no desaparecen, ¿no es cierto? Sí, hay su labor, un escrito muy lindo, creo que es de Galo, que dice Rosa no muerto. Muy interesante. Rosa vive. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este programa. La verdad, vamos a dedicar seguramente el año que viene algo más de historia. Bueno, es tan importante incorporar en el canal cursos de historia. Bueno. No escuchemos solamente los canales oficiales o los canales de las corporaciones, sino... Y que yo creo que la historia es la única, porque algunos a mí me dicen, ¿cómo vos estás hablando de cosas que pasaron hace 200 años? Es que si vos no sabés las cosas que pasaron, vas a cometer los mismos errores. Totalmente. Yo en la profesión como ingeniero, ¿qué hago? Utilizo cosas que aprendieron otros, estudio lo que estudiaron otros, porque si no, o sea, todo es una cuestión de experiencia, ¿no? De antecedentes y saber tomar la experiencia de los anteriores. ¿Vos crees que ahora en las políticas nuevas que está aplicando este gobierno actual, el kirchnerismo, creando el Instituto Manuel Dorrego y otro, ¿qué es? ¿Borrar un poco o reescribir la historia? No, yo creo que es usar de la historia las cosas malas. Porque, por ejemplo, el control de precios, es el cepo, control de precios, todo eso que hacen, es lo que le aplicaban a Rosas en 1819. Que Rosas, ¿qué hizo? Tenía un saladero, entonces para los ingleses estaban interesados en que no exporte carne. Entonces le hicieron una guerra con la prensa y con todo. Y la excusa era, digamos, la excusa que daban era que iba a subir el precio de la carne en la ciudad de Buenos Aires. Es más o menos como esto. Claro. Y te pongo el precio máximo para defender la mesa de los argentinos. Ahora, Rosas dijo, yo les garantizo seguir vendiéndoles al mismo precio. Entonces le empezaron a hacer la guerra con el transporte marítimo. Sí. No le dejaban... Entonces Rosas, ¿qué hizo? En Corrientes hizo hacer unos barcos, portaba carne salada a Brasil y a Jamaica, iban a buscar la sal, fíjate, a Carmen de Patagones, y desde Salinas Grande la traían acá. Y igual le siguieron insistiendo, al final cerró el saladero y compró campo, se fue a trabajar al campo y se terminó la industria del saladero de carne. Y es más o menos lo que están haciendo ahora. Bueno, la historia se repite, como dicen, ¿no? Claro, pero lamentablemente en vez de repetir las cosas buenas y tomar experiencia de las malas, están repitiendo las malas. No, debe ser porque son malos. Discúlpame, pero la resolución... Son los malos de la película. Claro, las retenciones, ¿qué son? Es la aduana hecha en una planillita, porque un chacarero en Santa Fe o en el Chaco
cosecha trigo y acá le retienen y no es coparticipable. El impuesto al cheque, lo mismo, un riojano da un cheque y lo cobran y lo reparten acá. Bueno, era lo que le culpaban a Rosas también con el tema de la aduana, ¿no? Como que estaba centralizado y el dinero quedaba... Bueno, pero en esa época Rosa, con la aduana se mantenía toda una estructura de guerra del ejército, pero además Rosas en 1835 hizo la ley de aduana que todas las provincias se lo agradecieron. O sea, algunos lo culpan, dicen, no, él era muy centralista en Buenos Aires. Bueno, él en principio era gobernador de Buenos Aires y defendía Buenos Aires, pero después fue totalmente... Fíjate que cuando se arma, cuando se hace el levantamiento de 1840, no invade el ejército de la provincia de Buenos Aires las demás provincias. Hace un ejército nacional y lo pone de jefe para que no haya, digamos, recelo entre los de acá, lo pone de jefe a Oribe, que era uruguayo. Y vos fíjate que Rosas nunca invadió no invadió un territorio, ahí fue a pelear, bueno, contra Lavalle, pero en general usaba la disuasión. O sea, yo creo que fue muy buen, fue prácticamente un presidente, sí, digamos. Fue un ejemplo. Sí. Te agradezco muchísimo, Leonardo, por haber compartido aquí. Lo importante que tenemos acá es que Rosas está acá. Rosas, ¿no?, está en la Argentina. Y Rosas sigue reivindicando y despertando pasiones. Bueno. Y cuando alguien despierta pasiones, quiere decir que está vivo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Eso es lo que nosotros valoramos, que Rosas está acá. Y no queremos terminar este programa sin escuchar el responso que rezara el reverendo padre Alberto Escurra en el cementerio de la Recoleta, que nos debería movilizar a todos, porque ese responso, que describe también las características de Juan Manuel de Rosas, describe y alerta también lo que se iba a venir después. Les agradezco a todos por habernos acompañado y Rosas vive, y los dejo con este video de Alberto Escurra. Nos vemos la próxima aquí en 8910. Gracias.